Buenos días, obstetra Julia. El día de hoy, mis compañeras Anjosa, Calderón, Chávez, Pradi, quienes habla, vamos a presentar nuestro trabajo en referencia al mecanismo del trabajo de parto, en las cuales vamos a explicar los tiempos de acuerdo a la significación correcta con cada una de los movimientos presentados. Bien. Ahora vamos a continuar con los mecanismos del trabajo de parto. Para poder realizar el primer tiempo, tenemos que realizar la acomodación al estrecho superior. Esta cabeza debe orientarse en el diámetro pelviano más conveniente para que luego pueda minorar sus diámetros para que pueda modificar su actitud. Asimismo, esta cabeza va a ejecutar estos dos movimientos, uno donde se va a orientar en un diámetro oblicuo y además se va a llegar a flexionar. Cuando llega a orientarse en el oblicuo, lo hace con más frecuencia que en el izquierdo que el derecho. Al comienzo, esta cabeza siempre va a estar en una actitud intermedia y va a ofrecer en el diámetro occipito frontal de 12 centímetros que en el oblicuo pelviano. Es aquí donde la contracción uterina siempre va a actuar sobre el tallo rígido, donde va a llegar a formar la columna vertebral del feto y va a poder ejercer una articulación occipito-etloidea y va a llegar a actuar sobre esta cabeza, cuando va a chocar frente contra la pelvis. También va a realizar una contrapresión de abajo hacia arriba y va a llegar a producir la flexión de esta cabeza, y sus diámetros también van a llegar a disminuir. Cuando el occipito frontal va a reemplazarse por el suboccipito frontal, va a llegar a medir 10,5 centímetros y después por el suboccipito flegmático, donde va a llegar a medir 9,5 centímetros. Este diámetro de 9,5 centímetros va a llegar a ser un descenso posterior y de encajamiento. Lo que podemos observar para realizar el diagnóstico, según el primer tiempo, vamos a diagnosticar que ya se cumplió el primer tiempo cuando el tacto vaginal de la cabeza va a estar en el primer plano de Hosch, donde va a calificar el -3 según el plano de Lee, y va a estar entrando en el estrecho superior. Ahora, para realizar la ley de las palancas, vamos a tener una flexión con este fin de poder reducir su diámetro. Vamos a constituir el de brazo corto, donde va a sustituir el diámetro occipito frontal de 12 centímetros por el suboccipito frontal de 10,5 centímetros. Ahora vamos con el de brazo largo. El de brazo largo va a sustituir este diámetro suboccipito frontal de 10,5 centímetros por el suboccipito bregmático de 9,5 centímetros. Segundo tiempo, descenso o encajamiento. Los diámetros de la pelvis ósea por debajo del estrecho superior son sensiblemente iguales. Luego, para descender y llegar a nivel de las espinas ciáticas, la cabeza no necesita cambiar de orientación ni de actitud. Este descenso puede hacerse sinclítica o asinclíticamente. Sinclitismo. La cabeza en la pelvis normal desciende rectamente en la excavación, cayendo la sutura sagital a plomo y a la vez descendiendo. Por lo tanto, ambos parietales al mismo tiempo, siempre con la sagital en el diámetro oblicuo, de modo que su línea está equidistante del pubis y del promontorio. Asinclitismo. Cuando la sutura sagital se acerca al promontorio o al pubis. Esto es provocado por 4 fuerzas. La primera, que va a ser la presión del líquido amniótico. La segunda, la presión del fondo uterino sobre las nalgas. La tercera, que va a ser la contracción de los músculos abdominales. Y la cuarta, que es la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. Luego tenemos lo que es el asinclitismo posterior o considerado normal. Aquí dice que la sutura sagital se acerca más al pubis y que se tacta el parietal posterior. Luego tenemos el asinclitismo anterior o considerado una patología. Aquí se dice que la sutura sagital se acerca más al promontorio y se tacta el parietal anterior.
Luego de eso vamos a hablar del método de Farabeuf, que se dice que consiste en colocar de canto los dedos que tactan, y si entre el plano coxisacro y la cabeza caben 3 dedos, quiere decir que la presentación está fija. Si entre el plano coxisacro y la cabeza caben 2 dedos, se dice que la cabeza se halla encajada. Pero si solo cabe un solo dedo o no se admite ninguno, la cabeza está profundamente encajada. ¿Lo solito? ¿Ya? Sinclitismo. Asinclitismo posterior. Asinclitismo anterior. Bien, ahora vamos a proceder a realizar el tercer movimiento del trabajo de parto en la presentación cefálica de vértice. Aquí nosotros lo que vamos a poder observar es que en este punto la presentación obviamente se va a encontrar en el codo, aquí, de la pelvis. Entonces lo que va a ocurrir acá, pues vamos a poder observar que vamos a tener el tercer tiempo. La rotación interna consiste en lo que es el estrecho inferior, mientras la rotación interna pues también abarca lo que ocurre cuando el feto, una vez estar colocado así, va a proporcionar a rotar 45 grados y va a lograr que el occipucio va a estar directamente en relación con el pubis. Es decir, que va a estar en el diámetro del occipito bregmático, es decir, que su diámetro anteroposterior se va a poner aquí distante con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. Entonces este movimiento se explica mediante una ley denominada la ley de Selkheim, en la cual pues consiste que esta ley es básicamente lo que nos explica cuando el feto se llega a comportar como un cilindro y también tiene una movilidad variable en cada una de sus partes. Esto va a pasar a través de un cilindro, en la cual consiste el caso donde la pelvis materna va a estar en la porción de un cilindro fijo y va a estar en la forma de un codo como una bajada, en las cuales va a cambiar de dirección y va a tener la forma de un codo, donde vamos a tener que recordar que es el eje de la pelvis. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? La ley de Selkheim requiere que el cilindro móvil tiende un punto donde va a poder hacer más fácil y flexionar. Entonces se va a extender hasta el punto de Selkheim, donde lo denomina como el facilum de flexión, donde es la nuca por el cual el feto va a tener que franquear o atravesar este cilindro y va a cambiar de dirección para poder acomodar la nuca, que es el facilum de flexión, en el cual el codo, en la zona donde va a llegar a cambiar de dirección esta pelvis, va a poder atravesarlo básicamente, y obviamente también es el fundamento más explicado en lo que requiere de la rotación interna. Y esto de acá es importante porque se dice posteriormente que el feto va a rotar los 45 grados. Aquí está. El feto está acá y el feto va a rotar estos 45 grados, en las cuales va a colocar su occipucio directamente en contacto con el pubis, y esto es importante porque el pubis va a servir como un punto de ancla para poder posteriormente ocurrir el próximo tiempo. Entonces, para yo poder hacer el diagnóstico, entonces vamos a atravesar a través del tacto vaginal, vamos a tener una fontanela posterior y directamente en relación con el pubis, y un eje sagital aquí distante con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna, donde va a estar en un punto en donde la cabeza se va a encontrar totalmente profunda en el codo de la presentación, y aquí vamos a decir que la presentación se encuentra ya profundamente encajada. Y al momento nosotros de palpar el abdomen materno por encima de la sínfisis púbica, vamos a conseguir que ya no vamos a palpar ninguna porción de parietales. Y por esta razón nosotros decimos que ya la presentación se encuentra profundamente encajada. Además, vamos a observar que en referencia al diagnóstico también van a abarcar ciertos puntos en las cuales la cabeza fetal va a tener una relación de rotación interna
para que de esta manera pueda atravesar la hendidura perineal, y también va a ser de una manera alargada, delante y hacia atrás, estrecha transversalmente. Y la cabeza entonces, en su forma de su mecanismo de parto, va a fundamentar 3 movimientos. El de que va a poder ascender logrando el encajamiento, se va a poder también encontrar que se ha reducido y va a cambiar su actitud como requiere, flexionándose, y también ha cambiado de variedad de su posición con referencia al movimiento de rotación. Y por último, como habíamos hablado acerca del diagnóstico a través del tacto vaginal, también vamos a encontrar partes de que ya no es posible tocar las espinas ciáticas, y tampoco vamos a poder introducir el dedo entre el plano coxisacro y la presentación. Y en este diagnóstico se puede determinar que el parto es vaginal. A continuación vamos a poder ver en este caso el siguiente movimiento. Cuarto tiempo, desprendimiento. Se realiza en occipito púbico en el 98.5% de los casos y en occipito sacro en el 1.5%. En este momento es necesario saber si lo que se encuentra hacia adelante es la fontanela anterior o la fontanela posterior. La B que hace la lambdoidea, hay una especie de tetón que forma la protuberancia occipital. En caso de ser el bregma, se percibe la sutura interfrontal. El desprendimiento presenta 2 fases principales, que en la primera fase del desprendimiento la cabeza llega a su flexión máxima, que es una hiperflexión con un perímetro circular de 32 centímetros y un diámetro suboccipito bregmático de 9.5 centímetros. La musculatura cede poco a poco, el perineo anterior y la vulva comienzan ya a sentir también el efecto. Asoman el sincipucio y parte de los parietales, comienza la distensión del perineo anterior. La dilatación del anillo vulvar permite que en cada pujo se vaya descubriendo una superficie cada vez mayor al polo fetal. Pero aún en la fase de reposo la presentación entra y desaparece. Esta alternativa cesa cuando la cabeza se fija en el estrecho inferior. En el momento que el occipucio se coloca debajo de la sínfisis, la región de la frente, por detrás, resbala doblando la punta del coxis, permitiendo que éste se apoye entre ella y la nariz. Desde ese instante la cabeza ya no desaparece más entre pujo y pujo. Ahora la segunda fase del desprendimiento. Va a iniciarse la expulsión progresiva por deflexión. Cada nuevo pujo hace avanzar ligeramente la presentación desde la comisura posterior de la vulva, que mira hacia arriba. El periné adelgazado se retrae hacia atrás, rozando la cara. El parto de la cabeza ha cumplido con su mecanismo. Ahora vamos a aplicar el quinto tiempo, que es la rotación externa o la configuración de los hombros al estrecho inferior. Los hombros que se hallaban en la excavación en el diámetro oblicuo se colocan por rotación en el anteroposterior. En este tiempo, la cabeza, que ya se encuentra fuera de la vulva, cuya nuca está orientada hacia arriba, rota mirando hacia el muslo del lado de su posición. En este lado lo vamos a colocar del lado izquierdo. Va a rotar hacia el músculo izquierdo. Esto se debe a la producción del tercer tiempo del parto de los hombros. Rotación para acomodarse al estrecho inferior. Prueba de ello es que la cabeza no realiza ese movimiento inmediatamente después de haberse desprendido, sino luego de la aparición de una nueva contracción uterina. Sexto tiempo. Desprendimiento de los hombros. La cabeza colocada en transversa desciende por la acción de su peso. Aparece bajo el pubis el hombro anterior y se desprende hacia el deltoides. Luego, por flexión hacia arriba, se desprende el hombro posterior. La cabeza cae de nuevo y se completa el desprendimiento del hombro anterior. El resto del feto sale rápidamente, casi sin un mecanismo determinado. Por eso se dice que se escamotea, y por esta razón el parto de vértice, como todos los partos encefálicos, se estudia solo 6 mecanismos.